Bueno, vamos a empezar, puntuales. Buenos días a todos. Soy Juan Pablo Ordóñez, del Hospital Dr. Peset, farmacéutico de hospital. Y quería empezar agradeciendo a la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria la organización de este magnífico congreso, que además es como una brisa de aire fresco después de un año de encerramiento, pues nos vemos las caras y creo que somos de las primeras especialidades que ha empezado a hacer congresos presenciales. Me parece que nosotros y la SEMPE, me acaba de decir Samuel, ¿no?, que están empezando ya a mover las reuniones presenciales. Al laboratorio Ligi por organizar este simposium sobre migraña, que me parece muy interesante y espero que os guste a todos. Voy a hacer las presentaciones rápidamente, luego unas palabras y empezamos, ¿vale? Empezaré por el doctor Samuel Díaz. Samuel es de Ontinyent y estudió la carrera aquí en la Universidad de Valencia. Hizo la residencia en neurología en Zaragoza, el Lozano Blesa de Zaragoza. En la década de los 2000 estuvo en el francés de Borja de Gandía y ahí la lió, ¿no? En 2003 montó una unidad de cefalea que tuvo bastante notoriedad y a partir de ahí al 2013 pasó al Hospital Universitario y Politécnico de la Fe como director de la unidad de cefalea. Es todo un referente nacional e internacional en el manejo de pacientes con migraña y en la investigación. Ha publicado más de 250 artículos, libros, capítulos, bagaje científico importante y ha participado, que a mí me parece muy interesante, en más de 35 ensayos clínicos como investigador principal, mayoritariamente en el área de las cefaleas, con lo cual yo creo que sabe de lo que habla y que nos va a ilustrar bien con su ponencia. El perfil de Adrián es completamente diferente. Adrián Viudez Martínez es de Alicante, es alicantino de pro y se graduó en 2015 en la Universidad Miguel Hernández de Elche y yo creo que va muy rodado. En el 16 hizo un máster en neuropsicofarmacología translacional, empezó como investigador predoctoral en el Instituto de Neurociencias, se doctoró en neurociencias en la Universidad Miguel Hernández y en septiembre del año pasado empezó la residencia de farmacia hospitalaria, ¿no? Que es un tipo muy especial, ¿vale? Gracias por estar aquí. Sus trabajos de investigación, luego nos contará, pero se han centrado en caracterizar aspectos mecanísticos implicados en la neuromodulación de diferentes fármacos en el área de psiquiatría y de neurología. Yo creo que tanto desde el punto de vista asistencial y de investigación clínica como desde el punto de vista de la investigación básica y translacional, pues tenemos una mesa muy interesante que espero que podamos aprovechar. Bueno, el título del simposio de hoy a mí me parece que es perfecto. No es que esté bien o moderadamente bien, es perfecto. Es abordaje multidisciplinar del paciente con migraña, mejora del proceso asistencial, retos y oportunidades. Yo creo que en el manejo de la migraña tenemos unos retos y unas oportunidades fantásticas por delante que tenemos que saber utilizarlos. De acuerdo con los datos de prevalencia que seguro que Samuel después nos va a ilustrar, pues aquí en la sala tiene que haber como 3, 4 pacientes con migraña, y igual, o alguno más, y igual alguno con migraña crónica, que eso ya es palabras mayores, ¿vale? Es muy prevalente, es una enfermedad que yo creo que es más prevalente de lo que la gente cree. No sé si es porque es silenciosa o porque no se oye mucho. Últimamente un poco más porque existen unidades de tratamiento específico y hay tratamientos un poco más eficaces y más efectivos para tratar estos pacientes. Pero es que en España hay 5 millones de pacientes con migraña. A mí me parece, cuando leí los datos, digo, no puede ser, se habrán equivocado, lo contrasté, digo, sí, es cierto. Y de ellos, más de 1 millón
de pacientes con migraña crónica. Una migraña crónica es tipos y personas que están más de 2 semanas al mes, o sea, casi la mitad de su vida con un dolor muy desagradable, muy incapacitante y muy limitante. La verdad es que asusta. Yo recuerdo cuando era residente, y hace algunos años de esto, cuando eres residente, los jefes de servicio de tu hospital te parecen personajes mitológicos, y es verdad, luego los recuerdas, ¿no? Cuando tú eras residente. Los jóvenes pues ya lo haréis cuando seáis un poco mayores. Y uno de esos jefes de servicio, cuando yo era residente, pues que yo lo tenía endiosado porque era una persona con conocimiento y con un bagaje profesional y una sabiduría, eran sabios. Pues venía con relativa frecuencia a nuestro servicio a por unos multivitamínicos. Y un día estuve hablando con él. Y hablando con él me contó que es que su mujer tenía migraña. Y yo dije, bueno, pues sí, migraña, pues unas vitaminas para la migraña. El tío se me puso a llorar. Y a mí me impresionó, y os lo digo en serio, esto es real completamente, ¿eh? Porque yo no tenía ni idea de esta patología, ni idea de la repercusión que tenía sobre la vida de las personas. Se me puso a llorar ese personaje que era para mí un dios, porque su mujer se había intentado suicidar varias veces. Y a mí eso me impactó. A veces esas cosas que se te quedan grabadas, ¿no? Yo no sé el porcentaje de gente que tiene tanta dificultad en mantener una vida normal. Nos lo va a contar Samuel ahora, doctor Díaz. Pero me parece muy importante poder mejorar la vida de estos pacientes. Y esto desde el punto de vista del desarrollo farmacológico es apasionante, porque es el típico desarrollo de investigación clínica que al final tiene una utilidad en los pacientes real y mejora su calidad de vida de forma impactante, ¿no? Me parece un aspecto bonito. La OMS ha declarado esta enfermedad como una de las 20 enfermedades más limitantes del mundo. Incapacidad es un problema crónico de salud importante que hay que abordar, ¿vale? El arsenal terapéutico que tenemos ha cambiado desde la época que yo era residente, que no había prácticamente nada. Imagínate lo que había cuando yo era residente. Ahora tenemos, aparte de los triptanes, que no existían entonces, toxina botulínica, gepantes, ditanes, biológicos. Hay un arsenal terapéutico que luego lo veremos, pues que llama la atención en el sentido de que hay mucho desarrollo de investigación y mucho que aprender sobre la farmacología de los posibles avances farmacológicos en este tratamiento. Pero yo quería, y termino ya, puntualizar una cosa. El aspecto de innovación farmacológica, la innovación tecnológica, que cuesta muchísimo dinero. Los fármacos que aparecen en el mercado detrás llevan un desarrollo y unos ensayos clínicos carísimos. Tanto la innovación en el mundo de la investigación clínica como la innovación tecnológica, robotización, está muy bien, cuesta mucho dinero. Pero hoy estamos aquí para hablar de una cosa que es el abordaje multidisciplinario del manejo de los pacientes. Y quería incidir solo porque a mí me parece, y se lo repito a los residentes cada vez que puedo, que la innovación organizativa, los expertos, los gurús de la gestión clínica y de la medicina te dicen que es muchísimo más impactante sobre la calidad de vida de los pacientes que la innovación tecnológica o la innovación farmacológica. Podemos tener recursos maravillosos, carísimos, pero que el paciente no se beneficie de ellos. Y la innovación organizativa es simplemente conocerse, colaborar entre profesionales, enfocando la actividad en el paciente y que el paciente pueda aprovecharse al 100% de los recursos que tenemos en nuestra sociedad, que son muchos. Y eso es simplemente lo que quería decir. A efectos logísticos prácticos, las dos ponencias, luego las preguntas, y encima de la mesa tenéis un QR para hacer una pequeña encuesta de valoración del simposio. Le dejo la palabra en primer lugar a Adrián, que yo creo que va a ser mejor para el desarrollo del simposio. Muchas gracias.
Bueno, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria la oportunidad que me da de estar hoy aquí y también a Laboratorios Ligi por contar conmigo en este simposio. Gracias, Juan Pablo, por la introducción. Y bueno, yo voy a centrar un poco la ponencia en tratar de compartir con todos vosotros el impacto que puede tener la migraña a nivel poblacional y a nivel del Sistema Nacional de Salud y cómo tratamos en el Hospital General Universitario de Alicante de coordinarnos con los compañeros de neurología para tratar de mejorar la eficiencia del proceso, de todo el proceso asistencial. Bien, por aquí dejo mi declaración de intereses. Y recuerdo que no se pueden ni hacer fotografías ni grabar vídeos de la ponencia. Y en primer lugar, quería mostrar un poco las diferentes partes en las que he decidido estructurar mi intervención. Inicialmente hablar un poquito del impacto que tiene la migraña, como decía, sobre el Sistema Nacional de Salud y también sobre la percepción de calidad de vida de los pacientes. Dar una breve pincelada sobre el manejo farmacoterapéutico simplemente para justificar o para poder apoyar y demostrar la necesidad que teníamos de nuevas herramientas farmacoterapéuticas, como decía Juan Pablo. Me extenderé un poco más en la labor que hacemos durante la consulta de atención farmacéutica en el hospital y finalmente quería compartir unas diapositivas sobre un estudio observacional en vida real que estamos haciendo ahora mismo en el hospital para también que sirva de ejemplo de la coordinación con el equipo de la unidad de cefaleas. En primer lugar, quería compartir con vosotros esta imagen, que está extraída directamente del último informe global sobre carga mundial de enfermedad, que elaboró la Organización Mundial de la Salud en 2016. En este informe queda de manifiesto que las patologías que mayor número de años de vida ajustados por discapacidad presentan son las patologías neurológicas y, concretamente, hay tres que sobresalen de forma muy diferenciada. En primer lugar sería el ictus, seguido de las patologías de las diferentes demencias, incluyendo la enfermedad de Alzheimer. Y en tercer lugar, si nos fijamos en la zona sombreada en verde, está la migraña. Esto nos da una muy buena imagen, ¿no? Nos permite inferir muy bien de qué papel desempeña la migraña a nivel social. Es decir, tiene una prevalencia muy elevada, como remarcaba Juan Pablo, pero es que además las diferentes organizaciones científicas ya elaboran informes en los que quede de manifiesto que se trata de una patología bastante incapacitante. ¿Y qué supone para el Sistema Nacional de Salud? Bien, os comparto por aquí una imagen del último estudio realizado por Agosto y colaboradores en 2018, en el que, si nos fijamos, España es el segundo país de la Unión Europea que presenta más costes directos como consecuencia del tratamiento de los pacientes con migraña, solo por detrás de Reino Unido. Todos los presentes sabemos que los costes directos son todos aquellos que derivan del tratamiento farmacológico, de las visitas a atención especializada o incluso de los ingresos a urgencias. ¿Y qué ocurre? Esto es a nivel de los costes directos. ¿Y qué ocurriría con los indirectos? ¿Cómo somos capaces de percibir o de cuantificar qué impacto indirecto económico tiene esta patología? Bien, pues las diferentes sociedades científicas, como la Sociedad Española de Neurología, así como la Organización Mundial de la Salud, han concluido que una buena forma de evaluar estos costes o este impacto indirecto sería la pérdida de productividad que, por desgracia, padecen los pacientes con migraña. Esta pérdida de productividad normalmente se explica en dos partes, o bien porque se produce un fenómeno de absentismo laboral, es decir, el paciente, debido al número de crisis que tiene al mes, no va a ser capaz de acudir a su puesto de trabajo, o bien por presencialismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente hace un esfuerzo, sí que es capaz de llegar a su puesto de trabajo, de desarrollar o desempeñar su actividad laboral, pero hay una pérdida de productividad de más del 50%. Y si nos fijamos en global, en España estamos hablando de que la migraña episódica de alta frecuencia, que es aquella en la que el paciente padece más de 8 crisis de cefalea al mes, tiene un coste de unos 5.041 euros año paciente. En el caso de la migraña crónica, que ya hablaríamos de más de 15 crisis de cefalea al mes, hablamos de unos 12.970 euros año paciente. Y esto lo comparto no solamente por el impacto que tiene para el sistema, en el cual nosotros desarrollamos nuestra actividad asistencial,
sino porque hay que tener en cuenta que parte de este coste lo va a asumir el paciente. Si bien es cierto que tenemos muchas herramientas farmacoterapéuticas incluidas en el Sistema Nacional de Salud, sabemos que las aportaciones varían para cada uno de los pacientes. Y esto es un dato macroeconómico o una perspectiva bastante amplia de lo que ocurre para el sistema, pero lo verdaderamente importante es lo que ocurre para los propios pacientes. Y yo creo que esta diapositiva es bastante ilustrativa. Vamos a ver que la migraña afecta a diferentes niveles en las diferentes esferas del individuo y va a provocar una pérdida de la función física, lo que va a limitar las actividades cotidianas. Además, va a restringir la capacidad de realizar actividades sociales o de relacionarse, algo que es fundamental también para la parte expansiva del individuo. Y esto se va a traducir automáticamente en un estado de frustración para el paciente. Vamos a hablar de pacientes que van a estar frustrados, muchas veces van a tener un carácter depresivo y sobre todo van a acudir a la consulta de cefaleas o de atención farmacéutica con un sentimiento de culpa muy marcado. Además, la mayoría de los pacientes declaran que como consecuencia directa de la migraña padecen otras comorbilidades psiquiátricas de forma totalmente o directamente relacionada, como puede ser la ansiedad. Hasta un 37,9% de los pacientes considera que tiene un problema con el manejo de la ansiedad como consecuencia de padecer migraña, o un 21,4% de los mismos declaran tener algún trastorno del espectro depresivo. Y esto precisamente nos debería ayudar o incitar a que nos surgiera la pregunta de por qué, a pesar de tener diferentes herramientas farmacoterapéuticas, el paciente tiene esta pobre percepción de calidad de vida o esta percepción de calidad de vida tan disminuida. Y esto se puede explicar en parte debido a que los fármacos clásicos que hemos utilizado normalmente para el tratamiento o el manejo de la migraña, en su origen no se diseñaron o no se concibieron de cara a neuromodular concretamente la neurofisiopatología de la migraña. Es decir, son distintos neuromoduladores que cuando se aprobaron para su indicación, en estudios post comercialización, tanto in vitro, in vivo, en animales y en pacientes, demostraron que podían ser de utilidad, pero no fueron inicialmente diseñados para tratar las diferentes bases neurofisiopatológicas. Y eso se ha traducido fundamentalmente en una pérdida de la adherencia al tratamiento por parte de los pacientes. De hecho, si atendemos a esta gráfica, durante los 2 primeros meses, tan solo el 49% de los pacientes presenta una adherencia correcta al tratamiento, es decir, solamente el 49% va a seguir tomando el tratamiento preventivo oral. Si alargamos esta imagen y analizamos lo que ocurre una vez transcurridos 6 meses, vemos que solamente 1 de cada 10 pacientes que está en tratamiento con un fármaco preventivo oral sigue tomando la medicación. Y podríamos pensar, con el carácter incapacitante que verdaderamente tiene la migraña, ¿cómo es posible que solamente 1 de cada 10 pacientes siga tomando la medicación? Bien, aquí os dejo una imagen bastante visual de lo que ocurre con los principales tratamientos farmacológicos preventivos orales. Vemos que hay una pérdida de la persistencia en todos los casos, incluso con placebo, y esto es precisamente lo que explica esa falta de adherencia. Solamente el 35-50% de los pacientes con migraña con un tratamiento preventivo oral perciben que se produce una reducción del 50% de las crisis de migraña al mes. Estaremos de acuerdo todos en que es un porcentaje bastante bajo, teniendo en cuenta las diferentes herramientas que tenemos, porque disponemos de varias. Y del 100% de los pacientes que abandonan su tratamiento, ¿por qué lo hacen? Bien, pues en torno a un 45% lo hacen porque perciben una ineficacia del tratamiento. Y en torno al 40-45% lo hacen por experimentar efectos adversos y hacer un balance beneficio-riesgo propio en los que para el paciente no compensa verdaderamente el uso del tratamiento porque consideran que contiene o que conlleva más complicaciones que beneficios. Todo esto ha sido lo que ha dado pie en las últimas 3 décadas al desarrollo de nuevos fármacos, concretamente de los nuevos anticuerpos monoclonales contra el péptido asociado o relacionado con el gen de la calcitonina. Y esto ocurrió porque en la década de los 80, tras hacer diferentes estudios in vitro con electrofisiología y ya más cerca de los 90 en modelos animales,
al modular las diferentes partes aferentes del sistema trigeminovascular, se vio que este péptido parecía tener un papel indispensable en el desarrollo y en la precipitación de las crisis de migraña. Con lo cual, aquí es precisamente donde empieza nuestro trabajo con el equipo de neurología, nuestra coordinación con los neurólogos de la unidad de cefaleas, y gira precisamente en torno a estos nuevos fármacos. En el caso del Hospital de Alicante, cuando el compañero de la unidad de cefaleas prescribe el tratamiento, nos reunimos con ellos en el comité y se hace una validación de la prescripción. Comprobamos que el fármaco, la dosis y el medicamento son adecuados para el paciente, y lo que hacemos con los neurólogos es revisar precisamente los diferentes informes de posicionamiento terapéutico. Sabéis que a pesar de estar indicados los diferentes anticuerpos monoclonales en aquellos pacientes que presentan más de 4 crisis de migraña al mes, únicamente se financian en el caso de la migraña episódica de alta frecuencia, que son más de 8 crisis al mes durante al menos 3 meses y que hayan fracasado a 3 tratamientos preventivos orales de forma previa. En el caso de la migraña crónica tenemos un escenario parecido. En este caso hablaríamos de pacientes que tienen más de 15 crisis de cefalea al mes, al menos 8 con un componente de aura, y que deben haber fracasado a 3 tratamientos preventivos de manera previa, siendo uno de ellos la toxina botulínica. Y aquí es precisamente, este es el inicio de la colaboración que tenemos con el equipo de neurología y que se sigue manteniendo durante la consulta de atención farmacéutica. Me gustaría compartir este dato que refleja un poco lo que ha supuesto la introducción de estos fármacos, de los nuevos anticuerpos monoclonales contra este péptido, y es que en 2020, de los 6.881 pacientes atendidos en la unidad de atención farmacéutica a pacientes externos, la migraña ya supuso 159 pacientes nuevos. Puede parecer un porcentaje pequeño, en torno a un 2%, pero tenemos que considerar que ha sido solamente durante un año. También hay que tener en cuenta que es un proceso crónico, ¿de acuerdo? Y a esto le sumaría el dato que ha comentado antes Juan Pablo, que precisamente tenemos una prevalencia en España y en diferentes regiones de Europa muy marcada de esta patología, por lo que se espera un crecimiento de la actividad asistencial en este sentido. Bien, ¿y cómo seguimos coordinándonos con el equipo de neurología? Bien, en primer lugar, lo que hacemos desde el servicio de farmacia es citar al paciente para que acuda a la UFPE e inicie el tratamiento, e inmediatamente nos ponemos en contacto con neurología para informarles de la fecha de inicio. Y esto persigue únicamente un objetivo, que es la eficiencia del proceso terapéutico. ¿Y cómo tratamos de favorecer esta eficiencia? Citando al paciente cuando tiene que acudir a la consulta de cefaleas para seguimiento o bien cuando viene a las consultas de infiltración de toxina botulínica. Y esto es importante mencionarlo, porque a pesar de que en diferentes ensayos pivotales de los múltiples anticuerpos monoclonales no se ha evaluado, sí que hay que tener en cuenta que los pacientes que inician el tratamiento con estos nuevos fármacos, muchos de ellos van a seguir en tratamiento con toxina botulínica. Y esto fundamentalmente porque lo hacemos, para evitar la pérdida del seguimiento o del cumplimiento terapéutico como consecuencia del proceso asistencial. Estábamos hablando de pacientes que probablemente pasan una media de entre 10-15 días en casa, en cama, que estén incapacitados y no puedan desarrollar sus diferentes relaciones laborales o incluso personales. Con lo cual, cuanto más favorezcamos que el paciente pueda acudir de una forma más cómoda al hospital, tendremos más herramientas para mantenerlo dentro del circuito farmacoterapéutico y asistencial. Bien, cuando el paciente acude a la unidad de pacientes externos, tiene una visita por inicio de tratamiento, que suele ser un poquito más extensa, y después se hacen diferentes visitas de continuación en las que se evalúan parámetros como efectividad o seguridad. Pero me gustaría recalcar o explicar un poco qué perfil de paciente podemos encontrar. Tenemos que tener en cuenta que va a ser un paciente probablemente polimedicado. La mayoría de ellos siguen con tratamientos preventivos orales y además no tenemos que olvidar que tienen un tratamiento sintomático que, por desgracia, deben administrarse varias veces al mes. Con lo cual hay un elevado porcentaje, una elevada probabilidad de que padezcan efectos adversos. Tenemos que hablar también de pacientes pluripatológicos. Acabamos de mencionar o de recoger en unas imágenes que la mayoría de ellos perciben que presentan una comorbilidad psiquiátrica, con lo que esto implica. Asimismo, van a tener una falta de motivación, que se va a traducir probablemente en una falta de adherencia, a lo mejor no con los nuevos anticuerpos monoclonales, por la posología tan cómoda que
que tienen, pero sí con el resto del tratamiento. Y fundamentalmente hay que entender que el paciente va a tener una baja calidad de vida. En esta imagen aprovecho que estamos comentando el perfil del paciente para que veamos cómo aquellos pacientes que tienen migraña crónica, en torno a un 75% de ellos perciben que la eficacia del tratamiento es regular, mala o muy mala. Y si esto lo analizamos desde la perspectiva de la migraña episódica, el porcentaje es un poco menor, pero sigue siendo muy elevado, entre un 60 y un 65%. Bien, y una vez que acuden a la consulta de atención farmacéutica, ¿qué hacemos? En primer lugar, presentarnos y explicar el circuito asistencial al paciente. Esto ya lo tenemos hablado con los compañeros de neurología para tratar de explicar todo de forma integral. Vamos a explorar qué conocimientos presenta el paciente sobre su enfermedad y las expectativas del tratamiento. Si bien es cierto que el paciente es muy conocedor de su proceso patológico, hay algunas cosas que son esenciales explicar, como por ejemplo el objetivo del tratamiento. Es muy importante que el paciente entienda desde el primer momento que el tratamiento, por desgracia, no es curativo, es preventivo. Y esto es muy importante explicarlo porque hablamos de pacientes que tienen una falta de motivación y una falta de adherencia, con lo cual si generamos falsas expectativas, esto se puede traducir automáticamente en una pérdida del proceso asistencial. También hay que evaluar la situación basal del paciente para entender cuál es el punto de partida de cada uno de ellos. Para esto usamos diferentes herramientas como analizar los calendarios de cefaleas, que además también hacen los compañeros de neurología, y revisamos la historia clínica para garantizar la seguridad del tratamiento. Y con esto no hablo solamente de los nuevos anticuerpos monoclonales, sino que, como hablábamos de pacientes posiblemente polimedicados, hay que hacer un análisis de los tratamientos concomitantes, ¿vale?, para evaluar la seguridad y no únicamente de los tratamientos farmacológicos, dado que la mayoría de los pacientes, al tener tratamientos analgésicos o neuromoduladores, presentan una elevada tasa de interacción con ciertos preparados de herboristería o de medicamentos tradicionales a base de plantas. También hay que explorar el historial de alergias. Y además, no olvidarnos nunca de preguntar el deseo gestacional, ya que sabemos que en ficha técnica los diferentes laboratorios comercializadores recomiendan evitar este tipo de fármacos porque hasta la fecha de hoy no conocemos datos de toxicidad fetal. Bien, en el caso de las cirugías y del calendario de vacunación, sí que es cierto que estos anticuerpos, al no presentar un perfil inmunosupresor, no es necesario o no es tan relevante que ahondemos en este aspecto. Bien, también tenemos que explicar aspectos clave como puede ser la conservación del fármaco para garantizar que la ineficacia, en caso de que la haya, no sea por un mal uso de la medicación, cómo deben comprobar la integridad de la pluma o la calidad del medicamento antes de administrarse y cómo deben administrarse el tratamiento. Y esto es fundamental. Al paciente hay que entrenarlo para que la ineficacia no se produzca nunca porque no son capaces o no les hemos explicado nosotros bien cómo deben utilizar el dispositivo medicamentoso. También hablamos con ellos de la gestión de residuos biológicos y finalmente los citamos al mes para evaluar efectividad y seguridad. Y me gustaría que nos quedáramos con esta idea, con la efectividad y la seguridad. Y en relación a esto, sí que voy a comentar ahora algunos de los datos preliminares de caracterización de la muestra de un estudio observacional prospectivo que estamos haciendo en el Hospital de Alicante, en el que hemos decidido incluir a pacientes en tratamiento con erenumab o galcanezumab. Y un dato que a lo mejor no nos sorprendería es conocer que en ambos casos el porcentaje o el perfil de paciente mayoritario es de sexo femenino. Sabemos que los estrógenos están directamente implicados con la base neurofisiopatológica de la enfermedad. Luego, si a alguien le interesa, podemos ahondar en este aspecto quizá en la ronda de preguntas. Y que la edad más frecuente de nuestros pacientes es sobre todo entre los 40 y los 60 años de edad. ¿Qué ocurre con el tratamiento preventivo? Bueno, pues la mayoría de ellos van a seguir con un tratamiento preventivo oral. Y como dato para compartir, simplemente poner por aquí cuáles son los más frecuentemente prescritos. ¿De acuerdo? En cuanto al diagnóstico, comentar que en el caso de erenumab tenemos más pacientes de migraña crónica por el acceso expandido. Fue el primer fármaco con acceso expandido que tuvimos, por eso hay más. Pero podéis ver cómo ya la cantidad de pacientes que tenemos en el estudio, tanto de erenumab como galcanezumab, es muy elevada.
Y la parte quizá más interesante sería cómo nos coordinamos con la unidad de cefaleas para analizar esa efectividad de la que venimos hablando. La efectividad, que seguramente el doctor Díaz ahondará ahora más, se puede medir mediante dos tipos de herramientas. Por un lado, las escalas o las herramientas objetivas, como pueden ser los días de cefalea al mes, los días de migraña al mes o los días que los pacientes requieren medicación sintomática específica para la migraña mensuales, así como con otras herramientas subjetivas o resultados reportados por pacientes. Y para esto tenemos diferentes escalas, algunas específicas de la migraña, como pueden ser la escala HIT6, la escala Midas o el cuestionario MSQ, y otras no específicas, como puede ser la escala de impresión clínica global, que sí que nos va a dar un reflejo muy acertado de la percepción que tiene el paciente de su situación actual, desde que ha iniciado la medicación. O incluso otras escalas, como una escala de visual análoga que nos permita cuantificar o cualificar el dolor. En nuestro caso, estas son las que vamos a utilizar y simplemente para no extenderme mucho más, me gustaría comentar que respecto a la seguridad, que es nuestro día a día en el hospital como farmacéuticos hospitalarios, lo que hacemos es, durante la entrevista de atención farmacéutica, realizar un registro de los diferentes efectos adversos, comunicar al Sistema Nacional de Farmacovigilancia y, sobre todo, estandarizar la terminología para que, independientemente del profesional sanitario que recoja el efecto adverso, todos estén adecuadamente nominados. Y esto se puede hacer con diferentes herramientas, como es el caso de los diccionarios médicos como MEDRA. Y nada, para finalizar, quería compartir como conclusión que la migraña constituye uno de los problemas de salud con mayor número de años de vida, ajustados por discapacidad, y esto se va a traducir en un elevado impacto en la calidad de vida de los pacientes que la padecen, así como en un importante impacto económico para el propio paciente y para el Sistema Nacional de Salud, por lo cual la eficiencia es fundamental. Resulta indispensable monitorizar parámetros de eficacia objetivos y subjetivos, así como el registro y seguimiento de los efectos adversos para optimizar la efectividad y la seguridad de esta nueva herramienta farmacoterapéutica. Y por último, y quizá una de las conclusiones más importantes, que la coordinación de los equipos de farmacia y neurología resulta fundamental para garantizar la eficiencia y la seguridad del proceso farmacoterapéutico de los pacientes con migraña. Gracias. Bueno, súper bien, Adrián, porque me has adelantado un montón de trabajo, con lo cual podremos centrarnos un poco en lo que más nos pueda interesar. Sí. Me la puedo quitar, ¿no? ¿Esta? No, esta. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por la invitación a LIGI, a la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria, y es un placer poder volver a un congreso después de año y medio, y yo que soy bastante animal de congreso, la verdad es que lo echaba un poquito de menos. Bien, yo voy a poner un poco el punto de vista del neurólogo. Esto es el esquema de la charla que quería seguir. No voy a insistir mucho en qué es la migraña, pero alguna idea sí que os quiero comentar. Me voy a centrar sobre todo en un poco cómo se maneja la migraña, qué tratamientos sintomáticos y preventivos tenemos, aunque muy sucintamente, porque si no nos daría aquí para toda una mañana. Hablaremos de los preventivos orales, hablaremos del Botox y hablaremos sobre todo de lo nuevo que son los anticuerpos monoclonales anti-CGRP en sus distintas aplicaciones: migraña episódica, migraña crónica, migraña con sobreuso de medicación, con comorbilidades como por ejemplo la depresión, pacientes refractarios a tratamientos previos, que es lo que nos pide a nosotros el IPT del producto aquí en España, y cómo hacemos el uso aquí en España, cómo está enfocado en el IPT y en las guías terapéuticas, y para acabar, yo creo que incluso lo más importante, con un poco la experiencia personal nuestra, y hacer un poco unas elucubraciones de situación actual y futuro de los tratamientos de migraña. No me voy a extender en el tema de la importancia que tiene la migraña. Yo creo que Adrián lo ha dejado muy claro, también Juan Pablo ha apuntado muy bien. Es una enfermedad muy prevalente, con una carga social, laboral y familiar muy importante, que muchas veces es percibida incluso peor por la familia del paciente que por el propio paciente, y que los pacientes lo pasan muy mal. La migraña no solo tiene dolor de cabeza, de hecho las fases de la migraña son hasta 4. Hay gente que incluso
horas o días antes puede estar bostezando, puede tener sensación de comer, puede estar cansado, puede sentir fatiga y sabe que luego le va a venir la crisis de migraña. Esto es muy curioso porque ahora con los monoclonales nuevos, algunos siguen teniendo esto. Ayer me lo contaba una paciente muy bien, que seguía bostezando enormemente, pero luego no le dolía y estaba encantadísima. Y esto es porque la parte central de la migraña sigue estando. El anti-CGRP solo actúa a nivel periférico, solo bloquea el dolor. Pero bueno, es muy curioso que algunos pacientes dicen, qué bien, pero no me duele. Está muy, muy interesante. La fase de dolor es la más importante, pero hay pacientes que luego también lo pasan mal hasta un día después, en la fase que llamamos de resaca o posdrómica, que el paciente no está para nada todavía. Bueno, sabemos desde hace ya bastante tiempo por qué duele la cabeza. Lo que más duele son, como veis aquí, el dolor sobre todo se percibe en las terminaciones sensitivas del trigémino a nivel de las arterias y venas meningias, que son lo que duele. El cerebro sabéis que no duele, solo duelen las cubiertas del cerebro, las meninges, porque se produce una vasodilatación de las arterias meningias y una inflamación estéril de su pared. Y ahí es donde actuamos con los fármacos que tenemos hoy en día, tanto de tratamiento sintomático como, en algunos casos, tratamiento preventivo. Me he ido para atrás, perdonad. Vale, bueno, los pacientes con migraña tienen muy mala calidad de vida, sobre todo cuanto más crisis tienen, cuanto más cronificada ven su migraña, mucha peor calidad de vida tienen. No les importa la frecuencia de las crisis, les importa la intensidad de las crisis, otros síntomas que van acompañados y muchas veces también esto ocurre muchísimas veces, muchos días. Yo cuando hablamos de comorbilidad de migrañosos con ansiedad o con depresión, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si a alguien le duele la cabeza 25 días al mes, lo raro es que no esté deprimido. Lo normal es que esté deprimido. Sería, vamos, un Superman o una Superwoman si no se deprime por esto. Y un concepto que... Un concepto que tenemos cada vez más claro en neurología, el tema de la cronificación. Afortunadamente, la mayoría de pacientes migrañosos, ese 12-13% de la población general... Uy, se está perdiendo la conexión de cuando en cuando. No sé qué ha pasado. Bueno, ahora se ha recuperado. Lo que quería comentaros es que, afortunadamente, la mayoría de migrañosos están en este espectro, en los que tienen baja frecuencia de crisis, pero tenemos de intermedia, tenemos de alta, de episódica, y tenemos más o menos un 8-10% de los pacientes migrañosos que tienen migraña crónica. El concepto de migraña crónica nos lo inventamos los neurólogos más o menos por el 2004-2005 para explicar algo que les pasaba a los pacientes que tenían migraña de siempre, pero que iba cambiando incluso las características del dolor. Y el concepto es muy importante porque nos ha servido para poder tratar de forma adecuada pacientes que antes estaban metidos en un saco donde no tenían prácticamente ningún acceso a ningún tratamiento. La migraña crónica es aquel paciente que tiene más de 15 días de dolor de cabeza al mes y que por lo menos 8 de ellos sean claramente migrañosos. Fijaos lo que estamos hablando. Y estamos hablando de que el 8-10% de migrañosos están en este nivel. Eso implica entre el 1 y el 2% de la población general. O sea, que estamos hablando de muchísima gente que está sufriendo y a veces lleva años sufriendo y sin consultar. Ayer por la mañana, por ejemplo, pinché por primera vez votos una señora que llevaba 30 años con migraña crónica y ni iba al médico porque como nadie le hacía caso, nadie le ofrecía nada y bueno, se quedó sorprendida de que le tuviera que pinchar la cabeza. Bueno, bien, esto lo vemos desafortunadamente todavía muchas veces. En los últimos años hemos aprendido mucho en cuanto a factores de riesgo que pueden influir en esta cronificación. Aquí tenéis algunos de ellos, sobre todo la alta frecuencia de crisis es quizá el más importante, pero otras cosas que le estamos dando cada vez más importancia, como por ejemplo la obesidad. Cada vez sabemos más que los pacientes obesos, con un índice de masa corporal por encima de 30, segregan una serie de sustancias proinflamatorias como son las adiponectinas y las leptinas, que hacen que se cronifique cualquier tipo de dolor, y entre ellos la migraña. Por eso somos cada vez más insistentes en que los pacientes deben perder peso. La depresión, la ansiedad, que son comórbidas, incluso comórbidas genéticamente la depresión y la migraña, que a veces hay más estudios que lo demuestran. Y esto va a producir cambios que pueden ser incluso irreversibles a nivel cerebral, con depósito de hierro en las sustancias antinociceptoras, etcétera, etcétera. También hay cambios neurofisiológicos que son comprobables en estos casos y quizá lo más importante es que tenemos algunos factores que pueden ser protectores. El más importante de todos, que eso es lo que más les cuento yo a los pacientes, si encontramos un preventivo que funciona, tú vas a mejorar claramente. Quizá la prevención es lo que más nos ayuda
a poder protegernos. Pero también el ejercicio físico, llevar una buena dieta, dormir las horas que tocan. Yo siempre les digo, y esto me gusta contarlo siempre a los pacientes migrañosos, que el mejor sitio donde podrían estar es en un convento. Y no mandamos a la gente al convento, como os podéis imaginar, pero es para que entiendan que llevando un buen ritmo de sueño, de comidas, de trabajo, que siempre sea igual, el cerebro migrañoso sufre mucho menos que si esto lo hacemos de una forma muy anárquica, como desafortunadamente o afortunadamente la vida moderna nos obliga. Y esto, como ha dicho Adrián, está pasando sobre todo en una población, sobre todo mujeres, y en la edad más productiva de su vida, como veis aquí en la gráfica. Sobre todo entre los 20 y 50 años es cuando más migraña se tiene y cuanto más cronificación se tiene. De hecho, la edad típica de una paciente con migraña cronificada son entre los 40 y 55 años. Y estamos en pleno apogeo de nuestra productividad. Y por eso la migraña tiene esa importancia no solo del sufrimiento del paciente, que lo es, y es quizá lo más importante, sino también de la repercusión a nivel social, a nivel laboral, con el presentismo que comentaba Adrián antes, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hablar ya del manejo de la migraña y en eso me voy a basar en el manual que acabamos de publicar a finales del año 2020, la Sociedad Española de Neurología, en el que tengo la suerte de participar en un par de capítulos y bueno, aquí lo que decimos es que cuando hablamos de la migraña lo más importante es explicarles a los pacientes lo que les ocurre. Intentar evitar factores desencadenantes cuando estos somos capaces de evitarlos. Ya les cuento ya a los pacientes que, por ejemplo, evitar que cambie el tiempo no lo vamos a poder hacer, que les pasa mucho que tienen migraña cuando cambia el tiempo, pero sí que podemos a lo mejor dormir las horas que tocan, etcétera, etcétera. En todos los casos vamos a dar un tratamiento cuando les duele la cabeza, o sea, el tratamiento sintomático para las crisis lo daremos siempre que el paciente tiene dolor. Y además, cuando estamos por encima de 3, 4 crisis al mes, depende de cómo sean estas, daremos también tratamiento preventivo, además del tratamiento sintomático. Los tratamientos sintomáticos, no me voy a extender mucho, estos lo sabéis todos, son sobre todo antiinflamatorios, aquí tenéis una lista de los que recomendamos nosotros en estas guías, y sobre todo los más específicos que son los triptanes. Los 7 están comercializados en nuestro país, aunque hay 2 que se utilizan muy poquito, que son forbatriptán y el naratriptán, pero bueno, los otros 5 se están utilizando mucho y tienen muy buena utilidad en pacientes migrañosos. No me voy a detener cuál es mejor para cada caso, pero digamos que el tratamiento de la migraña siempre va a ser un antiinflamatorio o un triptán o ambos juntos. Y nuestros pacientes siempre salen con recetas de los dos, de un triptán y de un antiinflamatorio. Y en cuanto al tratamiento preventivo, que es en lo que nos vamos a centrar, no solo vamos a intentar disminuir la frecuencia de crisis, sino que también vamos a intentar disminuir la intensidad, mejorar la respuesta al tratamiento sintomático y que tengan que tomar menos veces tratamiento sintomático, pero sobre todo lo que queremos o lo que quiere el paciente es que le mejoremos la calidad de vida y la incapacidad que muchos pacientes tienen dada la cronicidad de su migraña. ¿Cuándo damos tratamiento preventivo? Pues aunque esto es un poquito variable, depende de cada paciente, a partir de 3-4 ataques de migraña al mes, aunque depende de la duración de los mismos y de la respuesta al tratamiento. Tenemos pacientes que tienen 5 crisis al mes, pero se toman, por ejemplo, rizatriptán, se le pasa en 30-40 minutos y yo tampoco le pongo tratamiento preventivo, ni yo me lo tomaría ni ellos se lo toman. Pero sin embargo, si tienen 2 crisis, pero les duran 3 días y están 6 días que no se pueden mover de la cama, a estos sí que les ponemos también tratamiento preventivo. O sea, depende de la duración, de cómo responden al tratamiento sintomático y algunas atipicidades ya más neurológicas como las horas prolongadas, migraña hemipléjica, etcétera, etcétera. Y los tratamientos preventivos, esta tabla ya la ha puesto Adrián, no me voy a extender, todos los conocéis, los preventivos orales, los betabloqueantes, los neuromoduladores. 2 nuevos antihipertensivos están incluidos aquí, como son candesartán y lisinopril. No os sorprendáis que estos porque tienen datos positivos y los estamos utilizando. Luego vendría la flunarizina de toda la vida, el Sibelium de siempre, y amitriptilina y venlafaxina, que aunque son antidepresivos, también han demostrado utilidad como preventivos de migraña. Y de hecho, no creemos que porque mejoren la depresión en estos casos, sino porque tienen una función intrínseca como preventivos de migraña. Pero esto no es suficiente en la mayoría de los casos, muchas veces, en algunos sí. Para muchos pacientes el tratamiento preventivo no está reduciendo de forma fehaciente la frecuencia y la intensidad de sus migrañas. Esto lo ha comentado muy bien Adrián y me viene muy bien que lo haya contado él. La adherencia es muy baja y la adherencia es muy baja a los preventivos orales porque tienen algunos baja eficacia y sobre todo
muchos efectos adversos. De hecho, nosotros elegimos el tratamiento preventivo para nuestros pacientes migrañosos dependiendo de los efectos adversos que queremos evitar o que queremos producir. Por ejemplo, el topiramato, un efecto adverso es que pierda peso. Si estamos diciendo que la obesidad nos está cronificando la migraña, pues aquella paciente que le sobra un poquito de peso, además esto te ayuda a que se te adhiera un poco más al tratamiento, porque dices, con esto vas a perder peso. Y entonces, bueno, pues yo quiero ese, el que pierde peso, ¿no? La verdad es que la mayoría de las mujeres sí que prefieren este tipo de fármacos, pero realmente estamos utilizando un efecto adverso del topiramato en nuestro beneficio y en el beneficio de los pacientes, ¿vale? Ya os digo que elegimos más por los efectos adversos que por la eficacia de los preventivos orales, que es muy similar de todos ellos. Alguien que, por ejemplo, tiene algo de depresión, pues la amitriptilina puede ser una buena opción, la venlafaxina puede ser una buena opción. Al revés, una persona muy delgadita que queremos que gane peso, le podemos poner flunarizina. Y así más o menos nos vamos manejando. Pero, como decía Adrián antes, hay muchos pacientes que incluso al cabo de un mes de haber empezado el tratamiento preventivo, que ni siquiera ha dado tiempo para que haga efecto, se ha dejado ya la medicación por efectos adversos o porque ve que esto a él o a ella no le supone absolutamente ninguna ventaja. O sea que la adherencia de los preventivos orales de los que disponemos en la actualidad es realmente muy baja y tenemos más pacientes que se lo dejan que pacientes que mantienen el tratamiento durante tiempos largos. Con todo eso, hace ya unos 10 años, aunque yo lo empecé a pinchar hace ya 17 años, empezamos a utilizar el Botox porque se publicaron unos ensayos clínicos positivos como tratamiento precisamente para esa entidad que tuvimos que más o menos redefinir, que era la migraña crónica. Yo supongo que conocéis los puntos de infiltración de Botox. Teóricamente son 31 puntos alrededor de todo el cráneo. Nosotros ponemos de 30 a 40, entre 150 y 200 unidades de Botox, y vamos cambiando un poco cuando añadimos un poquito según donde más le duele al paciente. Y el Botox ya fue, hace justo 10 años, una auténtica revolución en el manejo de los pacientes migrañosos, sobre todo de aquellos migrañosos crónicos para los que no teníamos ningún tratamiento que realmente fuera muy útil. Solo tenía un pequeño estudio positivo el topiramato, y con los efectos adversos que tiene el topiramato, pues evidentemente muchos no se beneficiaban del mismo. Y el Botox realmente ha sido una maravilla desde el punto de vista de los neurólogos, de los cefalólogos, que nos denominamos los que nos dedicamos a la cefalea, porque ha supuesto un antes y un después y la creación de muchas unidades donde se está infiltrando Botox. Nosotros, por ejemplo, tenemos en estos momentos unos 50 pacientes a la semana a los que les ponemos Botox en la unidad de cefaleas de la FE. Y nos crece además un 20% cada año la cantidad de pacientes que estamos infiltrando Botox. O sea que el Botox realmente nos ha ayudado muchísimo. Y eso que los primeros datos que había, los de los ensayos clínicos PREEMPT 1 y 2, aparecía esto de aquí, que la gente, incluso algunos neurólogos nos decían, ¿y con eso lo vais a comercializar y a utilizar? Si es casi igual que el placebo. Pero esto nos ocurre porque el efecto placebo, cuando pinchamos algo, cuando tocamos la cabeza, cuando estamos siendo agresivos, es muy alto. Y luego en la vida real lo que nosotros vemos es el efecto del fármaco, el efecto de abajo. O sea, que a mí me da igual que responda por placebo o que responda por el activo. Lo que está claro es que el paciente reduce mucho la frecuencia y sobre todo con el Botox la intensidad de sus migrañas. Y luego aparecen nuevos actores, que ya los ha comentado un poquito Adrián. En la migraña hay algunos neuropéptidos inflamatorios que están elevados. Sabemos desde hace ya 25 o 30 años que el CGRP, el péptido relacionado genéticamente con la calcitonina, es uno de ellos, pero hay otros como el PACAP, como el neuropéptido I, las orexinas A y B, y de hecho hay muchas líneas de investigación en algunos de estos, unas que están yendo bien, otras que están yendo mal, pero sabemos ya que el CGRP en concreto es uno de los péptidos inflamatorios que está elevado en la migraña, que tiene que ver en las crisis de migraña. En los años 90 se hizo el primer estudio recogiendo sangre de la yugular del lado que le dolía al paciente, donde se veía que el CGRP estaba realmente elevado, y era una vía de tratamiento que podía ser útil. En las crisis de migraña aumentan los niveles de CGRP, también ocurre en la cefalea en racimos, que es muy interesante, y también se ha visto que inyectar CGRP a los pacientes migrañosos les produce crisis de migraña, y que incluso los triptanes bajan los niveles de CGRP, o sea, porque en cierto modo también van a interactuar al nivel de algunos receptores y se va a producir menos CGRP si yugulamos la crisis de migraña.
Incluso a finales de la década pasada, de la anterior, finales de entre el 0 y el 10, se hicieron algunos ensayos clínicos con medicamentos sintomáticos que se llaman gepantes, que quedaron en aquel momento en el olvido por toxicidad hepática, pero ya se veía que eran útiles algunos antagonistas de CGRP para tratar las crisis de migraña. Ahora estamos en una segunda y tercera generación de gepantes que ya no tienen hepatotoxicidad y que están ya comercializados, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque aquí en España todavía no tenemos ninguno en el mercado, ni en España ni en Europa. Y bueno, desde el año 2013-2014 empezamos a oír, cuando íbamos a algún congreso, que había unos anticuerpos monoclonales que se iban a utilizar en migraña. Nosotros nos asustamos un poco porque la palabra anticuerpo monoclonal pues suena a lo que utilizan los de esclerosis múltiple, ¿no? Inmunosupresores, que van a tener muchos efectos adversos, que van a ser muy caros, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya hay desarrollados 4. Los 4 están comercializados en Estados Unidos. En Europa y, por tanto, en España tenemos comercializados Erenumab, Galcanezumab y Fremanezumab, y estamos haciendo ensayos clínicos con Eptinezumab, que es la peculiaridad que tiene es que es intravenoso, no subcutáneo como los demás, pero también muy potente y seguramente también va a tener un hueco en el mercado cuando esté comercializado, y con sus pequeñas diferencias, pues bueno, algunos se pueden poner cada 3 meses, como Eptinezumab y Fremanezumab, la mayoría se ponen una vez al mes, como Erenumab, Galcanezumab y también es posible Fremanezumab. La mayoría actúan sobre el CGRP circulante, menos Erenumab, que actúa sobre el receptor de CGRP, y bueno, son bastante cómodos de administrar porque es eso, un pinchazo subcutáneo una vez al mes, la mayoría de las veces. ¿Y estos medicamentos por qué están en el mercado? Pues bueno, pues porque se ha demostrado que son útiles en pacientes con migraña episódica. Os pongo solo un poquito de datos de algunos de ellos. Son capaces de disminuir los días de migraña al mes en ensayos clínicos. Aquí tenéis datos, por ejemplo, del ensayo clínico pivotal de Galcanezumab, donde se ve que reducen estos números de días, más o menos 4 días al mes, entre 4 y 5 días al mes de media. Aquí visto de otra manera los mismos datos, 4,3 respecto a 2,3 del placebo. Y otra vez algunos compañeros, pero son muy poquitos días de diferencia con el placebo, ¿vale? Pero son 4 días que, teniendo en cuenta que son pacientes que tienen estos episódicos, una media de 8 días de migraña al mes cuando entran en el ensayo clínico, le estamos reduciendo prácticamente a la mitad. O sea que sí que el porcentaje de reducción es bastante elevado. De hecho, en migraña episódica ya he publicado incluso un metaanálisis, aquí lo tenéis, publicado el año pasado, de que todos son beneficiosos y que la ganancia terapéutica siempre va a favor de los fármacos. Pero también han demostrado utilidad en migraña crónica, que esto ya para nosotros son palabras mayores. Ya son pacientes que tienen mucha más carga de enfermedad. Y aquí veis, por ejemplo, el estudio REGAIN, uno de los pivotales de Galcanezumab, como también vemos una reducción significativa en número de días de migraña al mes, muy parecido a los datos de antes. Y aquí, bueno, visto en supervivencia de días de migraña. Incluso vemos que casi el 30% de los pacientes a los que se los pusieron en ensayos clínicos veían que bajaba el 50% de días de migraña al mes. Esto del 50% en migraña crónica es muy difícil de conseguir, porque estamos hablando de pacientes que tienen una media de 19-20 días al mes y que bajes a la mitad realmente es algo muy bueno para los pacientes. Pues bueno, el 30% de los pacientes lo conseguían con este fármaco. Bueno, esto se ha visto de otra manera en el número de días de migraña. Y también una cosa que nos ha gustado bastante en los ensayos clínicos es que parece que los pacientes que tienen sobreuso de medicación, evidentemente un paciente con migraña crónica que tiene muchos días de migraña al mes va a utilizar muchos triptanes, va a utilizar muchos antiinflamatorios y peor me lo pone si utiliza además opiáceos o utiliza ergóticos, que afortunadamente en nuestro país esto no es el gran problema que tenemos. Los pacientes suelen sobreusar sobre todo triptanes o antiinflamatorios y son más fáciles de manejar. Pues bueno, incluso en estos pacientes con sobreuso de medicación, aquí tenéis por ejemplo datos de Erenumab, son capaces de actuar hasta el punto de que parece que actúen mejor cuando hay sobreuso de medicación, cuando no la hay. Fijaos aquí, en la parte derecha de la diapositiva, no es que actúen mejor, actúan igual, pero como son pacientes mucho más trillados, mucho más difíciles de ser engañados, diría yo, el efecto placebo baja enormemente. En esta población con sobreuso de medicación, casi el efecto placebo desaparece comparado a los que no tienen sobreuso de medicación, con lo cual parece que la ganancia terapéutica es mayor, aunque en la realidad los números son muy similares. Bueno, esto es numéricamente lo mismo que os acabo de poner. Aquí veis también una de las cosas que están
analizadas en los ensayos clínicos es la capacidad de estos anticuerpos monoclonales de poder disminuir el número de medicación que toma el paciente para tratar sus migrañas. Normal, si te duele menos, tomas menos medicación. Y esto es un parámetro que también lo medimos y que tiene muchísima importancia clínica. Luego también tenemos las comorbilidades. Esto os cuento solo una cosita. Hay un subestudio... pues sí que voy yo mal. No os preocupéis. El subestudio de este ensayo clínico con fremanezumab, donde cogían pacientes con depresión mayor, ¿vale? Y se vio que tener depresión mayor no era óbice para que los pacientes respondieran a los anticuerpos monoclonales, hasta el punto que esta empresa está haciendo un ensayo clínico hoy en día en pacientes con depresión mayor por ver si el monoclonal puede ser útil en depresión mayor. O sea que hasta este punto estamos llegando de posibles utilidades. Y luego lo más importante de todo, ¿por qué? Los pacientes refractarios a tratamientos previos. ¿Por qué estos ensayos han sido los más importantes? Pues porque es lo que nos ha exigido a nosotros ahora la Administración española, es donde vamos a utilizar estos fármacos, porque el IPT del producto, de los productos de los 3 comercializados, es en pacientes que han fallado por lo menos a 3 tratamientos preventivos previos. Y hay ensayos, por ejemplo, el CONQUER de galcanezumab, que demuestran que incluso en pacientes refractarios a tratamientos previos, en este caso de 2 a 4 tratamientos previos, son útiles tanto en migraña episódica como en migraña crónica, como veis aquí en las diapositivas. Y más interesante todavía, como en la fase doble ciego, hay una diferencia del placebo, que veis que es poquito porque son pacientes refractarios, y el fármaco, y cuando entras en la fase abierta del estudio, fijaos que prácticamente se igualan los datos porque aquí todos están llevando ya medicación, con lo cual a nosotros esto realmente nos convence mucho. Una de las cosas que hemos aprendido con estos fármacos es que son muy rápidos. Nada que ver la rapidez de los monoclonales con los preventivos que utilizábamos antes. Nosotros antes decíamos, para valorar si un preventivo es útil, tiene que estar el paciente 2 o 3 meses tomándoselo. Ahora sabemos que la primera semana o incluso el primer mes, desde luego, ya tiene que haber una respuesta. De hecho, si no hay respuesta a los 3 meses, el fármaco ya lo puedes cambiar o retirar. Incluso tenemos evidencia en algunos ensayos clínicos publicados de que la eficacia se mantiene a lo largo del tiempo. Esto lo tenemos que ver en práctica clínica real, ya lo estamos empezando a ver, pero realmente parece que son fármacos que vienen para quedarse y que al que se lo ponemos se lo vamos a tener que mantener mucho tiempo. Bueno, pues ¿qué ocurre en España? En España, ya lo ha comentado un poquito Adrián, están aprobados en estos momentos para uso en migraña el erenumab, galcanezumab y fremanezumab. El precio de venta libre lo puedes utilizar a partir de 4 días de migraña al mes, porque es lo que pone la ficha técnica del producto, pero en la Seguridad Social, donde trabajamos la mayoría de los neurólogos, la financiación pública solo te cubre a aquellos pacientes que han fracasado por lo menos a 3 tratamientos preventivos previos y que tienen todavía al menos 8 días de migraña al mes. Y en el caso de migraña crónica, tiene que haberse probado por lo menos Botox un par de veces para estar seguros de que no es útil. Estas son las recomendaciones que nosotros tenemos publicadas en las recientes guías de la Sociedad Española de Neurología del uso de monoclonales. No me voy a detener, si queréis luego comentamos alguno de los detalles, y los hemos incluido ya aquí al final de todo el protocolo, en el manejo de la migraña crónica, porque tenemos que haber probado primero todo esto y las autoridades sanitarias nos obligan que aparezcan aquí al final. Yo esto siempre me gusta decirlo, cuando hablamos así más entre nosotros, si estos medicamentos tuvieran el mismo precio que un topiramato, serían de primera elección, porque son más eficaces que lo que teníamos previamente y con muchísimos menos efectos adversos. Pero como son caros, los tenemos que poner por farmacoeficiencia al final de la tabla. Ya veremos si eso con el futuro puede ir cambiando o no puede ir cambiando. ¿Y qué hacemos nosotros en el Hospital La Fe, en la Unidad de Cefaleas de La Fe? Pues estamos haciendo un ensayo posautorización. Pedimos a las autoridades sanitarias, a la Agencia Española del Medicamento, a la Consejería de Sanidad y a nuestro comité ético que nos aprobara un fase 4 donde el promotor soy yo, o sea que no hay dinero aquí detrás, no hay ningún interés de la industria, para hacer un registro prospectivo de todos los pacientes que tenemos con anticuerpos monoclonales anti-CGRP. Medimos un montón de datos, todos los que ha comentado Adrián con anterioridad, hacemos midas, HIT6, escala de alodinia, una muy curiosa que es la Pain Catastrophizing Scale, que nos mide el catastrofismo que tiene el paciente por el dolor y sobre todo la calidad de vida. Medimos parámetros de eficacia, de seguridad, etcétera, etcétera, y revisamos a los pacientes cada 3 meses.
No me han dejado poner los datos actuales porque no están publicados, los acabamos de mandar a publicar y también a congresos ahora, pero tengo datos de los 100 primeros pacientes que presentamos en el congreso del año pasado virtual de la SEN del mes de noviembre. Estos son los datos de junio del año pasado, con 99 pacientes, mitad más o menos con galcanezumab, mitad con erenumab, que eran los que estaban comercializados en ese momento. También son la mayoría mujeres y en nuestro caso, como veis aquí, la inmensa mayoría, 90%, cumplen criterios de migraña crónica. Hemos empezado por los peores. Por los peores porque, bueno, son pacientes que tienen 22,6 días de migraña al mes de media, fijaos, 22,6 días de migraña, con dolor migrañoso. Utilizan 17 triptanes al mes de media, un MIDAS que está cercano a 100 puntos cuando están muy afectados a partir de 20, un HIT6 de 68, casi 69 puntos, enorme, 78 es el máximo, una escala de Olodiña, bueno, así, y una calidad de vida pésima. La calidad de vida del MES-EQUAL, cuanto más bajo el número, peor están los pacientes, y el máximo son 83, con lo cual están con 27, fijaos, muy mala calidad de vida. Y un poquito de resultados, pues mirando días de migraña, que es lo que más se mira en todos los estudios, en vida real a nosotros nos bajaba una media de 7,5 días a los 3 meses, que esto cuando lo medimos a los 6, a los 9 y a los 12, que tenemos ya datos, pero no los puedo presentar en público todavía porque no están comunicados, los datos son mejores, porque te vas quedando con los respondedores, como es lógico. Y si medimos, por ejemplo, el uso de triptanes, pues baja todavía más. O sea, los pacientes que estaban utilizando una media de casi 17 triptanes al mes, a los 3 meses solo utilizan 8. Porque evidentemente si mejoras la migraña, mejoras también. Y muy contentos estamos sobre todo en cuanto a las escalas de PRO, sobre todo en esta, en lo que es la calidad de vida, que nos sube, fijaos que casi se duplica, pasamos de 27 a 50 puntos. Y quizás sea el parámetro que más le importa al paciente porque engloba más parámetros, lo que es la calidad de vida. Bueno, hay un pequeño, sí, estoy acabando ya, un pequeño comparativo que no tiene mucha importancia. En cuanto a seguridad, comentaros que nos ha salido más de estreñimiento que en los ensayos clínicos, lo estamos viendo, 17% de los pacientes, pero prácticamente ninguno abandona por esto. Y ya para acabar, y esta es la última diapositiva, de verdad, os lo prometo, sí que quería hacer unas pequeñas reflexiones. Bueno, que seguimos analizando la experiencia con los 3 monoclonales ahora, porque fremanezumab lo incorporamos a partir del mes de noviembre, en nuestro caso. Hemos mandado una serie de 220 pacientes que hicimos el corte en el mes de marzo, viendo cómo se comparaba erenumab y galcanezumab. Y una cosa que creo que aquí tiene que salir, que es el tema del switch, del cambio de un monoclonal por otro. Nosotros ya tenemos 60 pacientes en los que hemos hecho cambio de un primero a un segundo y la mitad han ido bien. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener a nuestro alcance todos los monoclonales posibles porque no es que uno funcione y el otro no vaya a funcionar. Ya estamos viendo en vida real que el cambiar puede ser muy útil a algunos de los pacientes. Y que quizá la calidad de vida, como os decía, que esto lo hemos mandado al Mundial de Cefalea, es el mejor parámetro que mide la utilidad de estos fármacos. Ya no solo los días de migraña, sino cuánto mejoran calidad de vida, que es más difícil, que era mucho más difícil en estudios previos, sin embargo con estos lo estamos viendo. Y otra cosa que también creo que puede quedar bien para discusión, el tema del botox con los monoclonales anti-CGRP, porque nosotros, por ejemplo, en estos momentos, de los casi 300 pacientes que hemos iniciado, la mitad seguimos poniéndoles botox porque tenían una respuesta parcial, pero no buena, al botox. Y si lo quitamos van peor, con lo cual es otra cosa que puede ser interesante medir en los siguientes meses o años. Y bueno, que seguimos trabajando en ensayos clínicos ahora mismo con eptinezumab, que estamos haciendo ensayos clínicos con un gepant oral como preventivo, como es el atogepant, que está en el rimegepant y el ubrogepant ya comercializados en Estados Unidos para las crisis de migraña, que está el lasmiditan a punto de comercializarse también en Europa para las crisis de migraña. O sea que nos viene un aluvión de fármacos, de cosas nuevas y que a los farmacéuticos también nos van a tocar seguro. Bueno, muchas gracias por vuestra paciencia. Gracias. Creo que nos hemos quedado casi sin tiempo para debate. Yo solo quería comentar un artículo que salió publicado a raíz de lo que ha comentado Samuel en la revista Farmacia Hospitalaria, que es nuestra revista, un artículo realizado por los farmacéuticos de la Unidad de Gestión Clínica de Farmacia del Hospital Universitario de Puerto Real, que todos conocéis, en el que hacía comparaciones indirectas entre diferentes anticuerpos monoclonales para la migraña
y llegaba a una conclusión que yo creo que hay que reflexionar. La conclusión era que en base a los datos de eficacia y seguridad podrían considerarse como equivalentes terapéuticos, como alternativas terapéuticas en el tratamiento de la migraña. Y yo creo que eso hay que interpretarlo. O sea, se puede interpretar de dos formas diferentes. O sea, solo hay que tener uno, pero luego está la otra vertiente. Sí, son alternativas, puedes utilizar uno, pero ¿qué pasa con los pacientes que no responden a un fármaco biológico? Bueno, nosotros tenemos experiencias con otros fármacos biológicos y yo creo que eso hay que demostrarlo. O sea, que hay que hacer estudios de investigación clínica en vida real de qué pasa cuando un paciente no responde a un fármaco. Es un problema, porque estos son los últimos que podemos utilizar por ahora. ¿Y qué alternativa tenemos en relación a otros fármacos que se consideran equivalentes terapéuticos? Es simplemente dejar esa reflexión. No sé si esto ya os comento que nuestros datos, que los estamos revisando porque vamos a mandarlos a la SEN de este año, ya con 60 pacientes, el 45% con el primer cambio han mejorado. Con lo cual es muy bueno tener, nosotros tenemos los 3 en el hospital, incluso tenemos ya 3 pacientes que al segundo cambio, o sea, habiendo fracasado a erenumab, a galcanezumab, han respondido a fremanezumab. O sea, que incluso que esos, claro, evidentemente ahí no esperamos que fueran muchos, son pocos los que al tercero responden, como es lógico, pero al segundo responden muchísimos, con lo cual yo creo que no son exactamente lo mismo unos y otros. Y cuando venga el cuarto, pues el cuarto, quiero decir, tenemos que intentar tener el máximo número a nuestra disposición, porque hay pacientes que van a ir bien con uno y otros van a ir bien con otro. Esto ya nos pasó con los triptanes, parecían que fueran iguales, pero para nada. Hay pacientes que el rizatriptán le va de maravilla y el letriptán no le hace nada, y el otro te dice que lo contrario, que a mí me va bien este. Pues vamos a tener que hacer cada vez una medicina más de precisión, centrándonos en el paciente. Muy bien. ¿Quieres comentar algo, Adrián? Sí, yo me sumo a lo que comenta Samuel. Nosotros tampoco hemos podido traer datos porque no estaban comunicados todavía a revista o en congreso y tenemos más o menos una experiencia muy parecida. Cuando hay un switching terapéutico resulta que el 50% de los pacientes sí que responde. Incluso igual cuando hay 2 cambios, algunos que a lo mejor no se planteaba una tercera línea de tratamiento acaban respondiendo, con lo cual podría ser interesante un poco explotar esos datos y ver si verdaderamente al trasladarlos a la parte clínica pueden tener un potencial beneficio, sobre todo para el paciente. Bueno, yo no sé, creo que Rosa le está diciendo que no tenemos tiempo ya para nada más. Sí, únicamente yo creo que se ha puesto de manifiesto que la prevalencia de esta enfermedad grave y limitante es mucho más de la que se tiene percepción en la sociedad, y que tenemos unos retos y unas oportunidades increíbles en este campo para un porrón de pacientes. ¿Vale? Yo eso sí que, perdona, es que yo no puedo dejar de decirlo. El otro día con un residente, con el R4 que estaba conmigo, le contaba, no os podéis imaginar cómo ha cambiado el manejo de estos pacientes desde hace 22 años que empecé yo en esto, 23 ya, ahora. Antes era una auténtica patata el tratamiento para la migraña. Y ahora tenemos de todo y encima cada vez vienen más cosas. Y hay pocos pacientes que no consigas sacarles del hoyo, porque tenemos muchos pacientes que están en el hoyo y muy profundos. De verdad que lo pasan muy mal, que son los que más veo yo, porque es una unidad de cefalea refractaria. Bueno, perdonad, ¿eh? Oye, por respeto al Congreso, muchísimas gracias por vuestra asistencia y a los ponentes por estas magníficas presentaciones. Muchas gracias.